Moax, Hungría cae ante Solimán. Antonio Fernández Luzón, doctor en Historia. En 1526, la nobleza húngara hubo de enfrentarse en solitario a la apabullante fuerza militar otomana. La expansión de los otomanos desde el siglo XIV fue tan rápida como avasalladora. Atenas cayó en 1397, Constantinopla en 1453, Egipto en 1517. Pero en los países occidentales, que abandonaron a su suerte a la capital bizantina, parecía no existir conciencia de la amenaza que suponía el poder ascendente de la Puerta, hasta 1526. En ese año, Solimán el Magnífico lanzó una gran ofensiva más allá de los Balcanes. Tras la batalla de Moax, todo el reino de Hungría cayó en sus manos. Muchos temieron entonces que la próxima en caer fuera Viena, la capital del Imperio de Occidente. No fue así, pero aquella batalla demostró el poderío militar otomano y aseguró su presencia en el centro de Europa durante casi 2 siglos. Voluntad de conquista. Desde su acceso al trono en 1520, Solimán puso sus miras en el reino de Hungría. Según una versión, la causa de su interés fue un incidente diplomático, cuando el joven rey húngaro Luis II rechazó descortésmente a un emisario enviado por el sultán, al tiempo que interfería en 2 principados rumanos vasallos del turco. Otros autores, en cambio, creen en que todo ello no fue más que el pretexto de una campaña de conquista que los sultanes otomanos deseaban emprender desde hacía tiempo. Solimán emprendió su primera ofensiva contra Hungría en 1521, aguijoneado por una rebelión de los janízaros, infantería de élite formada por cristianos, raptados en su niñez y convertidos al islamismo. En una campaña meticulosamente preparada, llevó su formidable y moderna máquina militar a las puertas de Belgrado. Los ataques de los janízaros y jakingis, cuerpo de asalto compuesto por jinetes voluntarios provistos de armas ligeras, el bombardeo de los cañones y la flota otomana que impedía la llegada de refuerzos por vía fluvial, obligaron a rendirse a los defensores húngaros y serbios. Hungría quedaba así desguarnecida. Un desastre anunciado. En marzo de 1525, los jenízaros, a los que la inactividad militar privaba de gratificaciones y botines, protagonizaron un nuevo tumulto. Era una clara señal para el sultán de que no debía demorar una nueva campaña, tras los 3 años de paz que habían seguido a la toma de Rodas en 1523. La situación internacional no podía ser más favorable. Francisco I, rey de Francia, había solicitado la ayuda del turco en su pugna con Carlos V, que lo había hecho prisionero tras infligirle una humillante derrota en Pavía. El mismo Papa Clemente VII
puso en pie de guerra una liga antiimperial, convirtiéndose así, de hecho, en aliado de Solimán. La herejía luterana era otra fuente de debilidad para el emperador, quien, acosado en todos los frentes, se veía imposibilitado de acudir en auxilio de sus aliados húngaros. Así las cosas, en la primavera de 1526, el sultán salió de Estambul con un ejército perfectamente pertrechado. Al llegar a Hungría, el avance se tornó lento y difícil, a causa del mal tiempo. Tras cruzar el Drave cerca de Osijec, a finales de agosto, se adentró en una región pantanosa, bajo la lluvia y la niebla, hasta llegar al llano de Mohács. El reino de Hungría no era rival para el poder otomano. Su capacidad militar estaba seriamente minada por la corrupción, la incompetencia y las luchas intestinas. El campesinado se levantaba contra la nobleza y el sistema imperante, y comenzaba a descubrir el protestantismo como instrumento de rebelión. En este contexto de disgregación social y política, la movilización ante el ataque turco fue enormemente lenta y sólo logró reunir a unos 26.000 combatientes, frente a los 60.000 o 70.000 de los otomanos. Además, el campo cristiano desperdició el tiempo en rivalidades. Algunos señores sólo estaban dispuestos a servir bajo el estandarte real. Otros reclamaban cautela hasta que el voivoda, señor de la guerra, Jan Zapolya, llegara de Transilvania con refuerzos. Muchos querían retirarse y unirse a las tropas cristianas que venían de Bohemia. Finalmente, se adoptó la decisión más arriesgada de todas: presentar batalla campal a un enemigo que era muy superior en número y armamento. La fatídica batalla. El 26 de agosto de 1526, las colinas boscosas al sur y al oeste de Mohács ocultaban el avance de las heteróclitas columnas otomanas, formadas por guerreros de la frontera de Semendria, Serbia, caballería de los sipais, genízaros, caballería de la guardia y tropas bosnias. Cuando Luis II avistó los primeros contingentes turcos, lanzó la caballería pesada húngaro en impetuosa carga y logró que los sipais retrocedieran. La carga fue detenida por los soldados de Semendria y Bosnia, que se desplazaron hacia la izquierda por las colinas y atacaron el flanco derecho de la caballería cristiana. Reuniendo al resto de sus jinetes, el rey lanzó un segundo asalto, pero sus fuerzas se internaron demasiado en la parte central del despliegue enemigo y fueron a caer entre los genízaros y los cañones dispuestos ante el sultán. Un terrible fuego de artillería los destrozó y violentos ataques de flanco los barrieron hacia el Danubio. En 2 horas todo terminó. Y el joven monarca, los magnates y prelados, unos 500 nobles, 4.000 soldados de caballería y 10.000 de infantería murieron en el campo de batalla o ahogados en los pantanos. Las fuerzas húngaras, que conformaban un ejército de estructura todavía feudal, demostraron su total inferioridad ante la experimentada artillería otomana y los arcabuces de la infantería. Las consecuencias del choque. 20 días después del choque, Solimán entraba en Buda y en Pez, y ocupaba militarmente casi todo el reino. Los akingis pudieron saquear el país a sus anchas.
Tras reunir un fantástico botín, que incluía la gran biblioteca de Matías Corvino, el sultán se replegó hacia Belgrado, ufano de la brillantísima campaña en la que resplandecía la más famosa de sus victorias. La batalla de Mohacs significó el fin del reino independiente y unificado de Hungría, pero no su desaparición, sino que subsistió en un territorio reducido y con un estatuto de Estado vasallo. La muerte de Luis II dejó el trono vacante y abrió el campo para una lucha por la sucesión. El monarca se había casado con la princesa María, hermana del archiduque Fernando y Carlos V, y Fernando, a su vez, había contraído matrimonio con Ana, hermana de Luis. Amparándose en este doble enlace, el archiduque Fernando, que a la sazón gobernaba los estados patrimoniales de los Habsburgo, consiguió la corona de Bohemia. Pero la nobleza nacionalista eligió, en noviembre de 1526, a otro candidato, Jan Zápolya. Las fuerzas austríacas lo derrotaron, permitiendo así al archiduque Fernando ser proclamado rey en Stoltenberg en 1527. Pese a ello, Zápolya recabó ayuda al sultán, quien aceptó su vasallaje y lo reconoció como rey de Hungría. El país quedó dividido en dos. Para el Imperio Otomano y para toda Europa, Mohacs abrió una nueva etapa. Aunque el sitio otomano sobre Viena en 1529 fracasó, la seguridad sólo volvió a Europa central a finales del siglo XVII, con el fracaso del segundo sitio de Viena en 1683 y la reconquista de Budapest 3 años después. Música. Solimán el Magnífico. Solimán I llevó el imperio turco a su máximo esplendor. Se rodeó de excelentes colaboradores como el gran visir Ibrahim Bajá. Extendió el imperio por Asia y Europa, conmocionando al mundo cristiano. Se apoderó de Belgrado y Rodas, derrotó a los húngaros en Mohacs, ocupó Buda y sitió Viena. El archiduque Fernando hubo de reconocerlo como padre y soberano y le pagó tributos. Falleció de muerte natural en la batalla de Sigerbad. La última campaña de Solimán. En 1566 Solimán, ya anciano, decidió atacar de nuevo Viena. En el camino encontró la fortaleza húngara de Sigerbad, defendida por una guarnición del emperador. La fortaleza se encontraba en un terreno pantanoso. Los otomanos lo desecaron y construyeron plataformas para aproximarse a las murallas. Una gran explosión provocada por los otomanos abrió paso al asalto de las tropas turcas, entre ellas los jenízaros, con vestido azul y su típico tocado. El cañoneo y las operaciones de sitio de los turcos prosiguieron aún después de que Solimán muriera en su tienda, la noche del 5 de septiembre. El 8 de septiembre, los últimos defensores salieron de la ciudadela, al mando de su jefe, el croata Zrinski. La mayoría murieron cerca del puente.
el centro de Europa durante casi 2 siglos. La expansión de los otomanos desde el siglo XIV fue tan rápida como avasalladora. Atenas cayó en 1397, Constantinopla en 1453, Egipto en 1517. Pero en los países occidentales, que abandonaron a su suerte a la capital bizantina, parecía no existir conciencia de la amenaza que suponía el poder ascendente de la Puerta, hasta 1526. En ese año, Moax, Hungría, cae ante Solimán. Antonio Fernández Luzón, doctor en Historia. En 1526, la nobleza húngara hubo de enfrentarse en solitario a la apabullante fuerza militar otomana. Solimán el Magnífico lanzó una gran ofensiva más allá de los Balcanes. Tras la batalla de Mohacs, todo el reino de Hungría cayó en sus manos. Muchos temieron entonces que la próxima en caer fuera Viena, la capital del Imperio de Occidente. No fue así, pero aquella batalla demostró el poderío militar otomano y aseguró su presencia en